Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet, www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios sobre los 10 mandamientos, pero antes vamos a hablar con Dios por medio de la oración. Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, quien nos amó y nos libró de nuestros pecados con su propia sangre. Te agradecemos por la santa palabra de Dios, la Biblia, que nos revela el grandioso plan de salvación. Te agradecemos por el Espíritu Santo, nuestro Maestro y fortalecedor. Y Señor, estamos profundamente agradecidos por todos los creyentes con quienes tenemos una preciosa relación. Te agradecemos por todos los hombres y mujeres, por los jóvenes alrededor del mundo que han llegado a conocerte. Ellos conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, y oramos por ellos de la misma forma que ellos oran por nosotros en tiempos como estos. Dios, te pedimos que les sostengas donde quiera que ellos estén. Te pedimos que estés con cada ministro fiel que predica tu palabra en el poder del Espíritu Santo, para llevar a los corazones de tanta gente las bendiciones del Evangelio. Señor, por favor, toma este ministerio radial y utilízalo hoy para la alabanza y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una introducción a nuestro tema. Unos 1500 años antes de que Cristo naciera, Moisés, bajo la dirección de Dios, sacó a los israelitas desde la esclavitud del faraón egipcio. Se dirigían hacia Canaán, la tierra prometida, cuando se detuvieron para acampar al pie del monte Sinaí. Era en ese lugar donde la multitud peregrina experimentaría una serie de eventos y aprendería lecciones que nunca olvidarían. El Sinaí representaba un nuevo comienzo para Israel. Hasta ese momento, Dios había mostrado constantemente su gracia y su poder a favor de su pueblo. Derramaba sus bendiciones en forma incondicional, sin tener en cuenta sus pecados y sus fallas. Pero a pesar de las demostraciones de amor por parte de Dios, Israel murmuró y se quejó, despreciando a Dios y a Moisés. Este fue el comienzo de una nueva dispensación en la vida de la nación de Israel. Llamando a Moisés a la montaña, Dios le dio la ley. Ahora, esto sin duda fue uno de los eventos principales en la historia de la humanidad toda. En la ley estaban incluidos los 10 mandamientos, algunas veces llamados la ley de Moisés o el Decálogo. Tal vez ninguna otra porción de las Santas Escrituras haya sido objeto de tantos malos entendidos y el blanco de tanta crítica como lo fueron y lo son los 10 mandamientos. Algunos líderes religiosos los consideran la base de la salvación del hombre, mientras que otros los han descartado por completo, sin darles valor alguno en esta era de la gracia.
He estudiado estos dos puntos de vista extremos de hoy en día y creo que es necesario un estudio introductorio para luego presentar el concepto bíblico de la ley de Moisés. Un examen cuidadoso de la Biblia mostrará que el tiempo está dividido en eras o dispensaciones. Hay por lo menos 7 de estos períodos en las Escrituras. Ahora, yo no encasillo la Biblia diciendo que tal parte de la misma es para tal tiempo y tales personas nada más. Soy un dispensacionalista sin apología y me doy cuenta que la Biblia establece una serie de dispensaciones o periodos de tiempo. Sugiero 7 para nuestro estudio introductorio sobre los 10 mandamientos. Estas 7 dispensaciones están claramente delineadas en la Biblia. Las primeras 4 ocupan un pequeño espacio en los registros bíblicos. Se encuentran en el libro de Génesis y los primeros 18 capítulos del libro de Éxodo. Y todo lo que está registrado entre Éxodo capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 20 se refiere a las últimas 3 dispensaciones y quiero comenzar con ellas ahora, tal como las encontramos en la Biblia. Ahora, aquí están las últimas 3 dispensaciones que comienzan en el capítulo 19 del libro de Éxodo y continúan, como les decía, hasta capítulo 20 de Apocalipsis. Primero tenemos la dispensación de la ley de Moisés o la dispensación de la ley mosaica. Este período comienza cuando es dada la ley en el Sinaí y termina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esta época es anterior a nuestro tiempo. Hasta donde nosotros sabemos, está ubicada en el pasado. En segundo lugar, tenemos la dispensación de la gracia. Esta es la era presente en la que nosotros vivimos ahora. Tuvo su comienzo con el sacrificio de Cristo en la cruz y terminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Finalmente tenemos la era del reino de Cristo en la tierra y esta corresponde al futuro. Su duración será de 1000 años y está limitada, por un lado, por la segunda venida de Cristo para ocupar su trono, es decir, en Jerusalén, comenzando la época, y por el otro, terminando el milenio, con la creación de cielos nuevos y tierra nueva, de acuerdo a Apocalipsis 21:1. El doctor Lewis Perry Chafer dijo: el reconocimiento del carácter esencial de cada una de estas edades es la clave para el entendimiento del gobierno divino en cada época. Es común confundir las características de estas 3 edades y la forma de gobierno de Dios en cada una de ellas. Y sin dudas, es el más grande error en el que caen muchos devotos estudiantes de la Biblia. Hasta ahí las palabras de Chafer. Ahora, necesitamos tener en mente que la dispensación de la ley está separada de esta era de la gracia por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Mientras tengamos presente esta verdad, podremos llegar a entender el uso de la ley. Y lo leemos allí en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley tuvo su comienzo en el monte Sinaí y hasta ese momento nunca antes había sido revelada, ni tampoco impuesta a otras personas. Sabemos que hubo pecado en el mundo antes de que la ley fuera dada y el hombre moría como resultado de su pecado. Aún lo leemos en Romanos 5, versículos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. No obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. En el tiempo desde Adán hasta Moisés no hay referencias acerca de las leyes del Sinaí. La ley fue primariamente propuesta para Israel como nación. Permítame leer algunos versículos que le mostrarán cómo la ley fue dada al pueblo de Israel. Estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 8. Ahora pues, Israel, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
¿Qué estaba diciendo Moisés allí? Simplemente estaba recordando las palabras que Dios había dicho, y en esa afirmación Dios explícitamente estaba diciendo que Él dio la ley a Israel. En Deuteronomio capítulo 5 y versículo 1 leemos: «Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra». Nuevamente en Marcos capítulo 12 y versículo 29 leemos: Jesús le respondió: «El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Cristo estaba diciendo muy claramente que la ley había sido dada a Israel. En Romanos 9 y versículo 4, Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De modo que la ley del Sinaí tuvo y tiene un peso directo sobre la nación judía, pero no sobre los cristianos, no más de lo que tuvo sobre toda la raza humana desde Adán hasta Moisés. Recordemos que había gente en la tierra en el período entre Adán y Moisés, mucho antes de que la ley fuera dada. Por lo tanto, si la ley no fue dada hasta el tiempo de Moisés, entonces, ¿podría influenciar a la gente que vivió antes del tiempo de Moisés? Y lo mismo sucede con quienes vivieron después de Moisés. Romanos capítulo 6, versículo 14, le dice a los cristianos: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 2.14 dice claramente que los gentiles no tienen ley. Ciertamente, mis amigos, la ley fue dada específicamente a la nación de Israel. Ahora, en segundo lugar, podemos decir que la ley no era un pacto permanente, sino temporal, unido al pueblo judío. Dios nunca tuvo la intención de que la ley fuera permanente. La ley del Sinaí era un pacto temporal dado con propósitos temporales. La ley, como dispensación, concluyó luego de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, este no es mi punto de vista, sino que es la clara enseñanza de la palabra de Dios. 430 años antes que la ley fuera dada, Dios hizo un pacto con Abraham. Él le prometió a Abraham una simiente, por medio de la cual vendría la salvación. Este pacto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 3, y también en Génesis 22, 18. Y sabemos que la simiente prometida era el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham vendría luego a los gentiles a través de Cristo, según Gálatas 3:14. Ahora, recordemos que Abraham vivió antes que la ley y antes que la simiente, que es Cristo mismo, trajera bendición al mundo entero, incluyendo a los gentiles. En Gálatas 3:16 Pablo escribió: ahora bien, a Abraham fueron las promesas, fueron hechas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de Dios dada a Abraham era permanente y no admitía cambio alguno. Y la ley mosaica no afectaba de ninguna manera la promesa hecha a Abraham. Era una promesa incondicional y encontraría su cumplimiento en Cristo. No había ninguna condición de obediencia a ninguna ley en la promesa hecha a Abraham. Era un regalo de gracia. Dios le había dicho a Abraham que haría algo por él y por las naciones gentiles a través de él, y no había ninguna condición en ello. Pero Pablo, en Gálatas 3:19, dice que cuando la ley fue dada, se agregó un hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas 3:19. La ley nunca fue parte de la promesa original hecha a Abraham. Pablo dijo que la ley fue añadida y no invalidaba el pacto de la gracia de Dios hecho a Abraham. Ahora que Cristo ha venido, la ley ha sido suprimida.
porque no es posible que ambas coexistan. No se puede tener la gracia coexistiendo con la ley y operando sobre la gente al mismo tiempo. En esta era presente, la ley no rige ni como fundamento de salvación, ni como norma para la vida cristiana. La salvación y la seguridad del alma ahora están centradas en la persona del Señor Jesucristo. Cristo es el único objeto de la fe del hombre. Pablo dijo en Gálatas capítulo 3 y versículos 23 al 25, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, este ayo, este paidagogo, es la ley. Y Pablo estaba diciendo simplemente que ahora que Cristo ha venido, ya no estamos bajo la ley. En 2 Corintios 3:7, Pablo dice que la ley que fue dada, fue grabada con letras en piedras, la cual había de perecer. El cristiano, por otro lado, el Hijo de Dios, el verdadero creyente, es una persona que ha nacido del Espíritu y no de la ley. 2 Corintios 3:6 dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley cumplió su ministerio de muerte y condenación, mientras que el Espíritu tiene un ministerio de vida y justicia. En Romanos 8:2 leemos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los cristianos también somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Pablo concluye en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando Cristo clamó desde la cruz, consumado es, Él completó nuestra salvación, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, según leemos en Colosenses 2:14. Todas estas verdades son muy importantes y las personas necesitan ver que la ley es una parte de la santa palabra de Dios y que permanecerá para siempre. Pero no todo lo que Dios escribió en la Biblia es para todas las personas de todos los tiempos. Ahora, veamos otro punto de gran importancia. Por favor, subraye y marque bien todo esto. Mis queridos amigos, la ley no puede ser obedecida por ningún hombre. No hay ninguna persona que alguna vez haya vivido en la faz de la tierra, o que esté viviendo ahora, o que haya de vivir, que haya guardado la ley de Dios perfectamente, excepto uno. Y esa única persona fue el Señor Jesucristo. Es muy importante que el hombre se vea a sí mismo de la manera en que Dios lo describe en su palabra. La mayoría de nosotros mostramos nuestros puntos fuertes, buscamos la bondad en nosotros mismos y nos consolamos diciendo que hay algo bueno aún en el peor de nosotros. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? En Génesis 8:21 leemos, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Usted no necesita enseñar a un niño cómo mentir o robar. Usted no anota a sus hijos en una escuela especial donde se les enseñe a hacer malas cosas. El intento del corazón de nuestros niños es malo. Ellos pueden inventar una mentira o robar lo que deseen. No es necesario que usted le enseñe eso. Ellos no poseen una bondad inherente. Vamos a leer Salmo 14, versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios llegó a esta conclusión, escucha atentamente por favor. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
En Isaías 64:6, la palabra declara: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:12 continúa: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Primera de Juan 1:8 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta es la forma como Dios ve el corazón del hombre. Ahora, nosotros sabemos que el Señor es santo y que odia el pecado, y aún más, su santidad y sus juicios rectos demandan que el pecado sea castigado. Pero ¿cómo escapar de la condenación del Todopoderoso Dios? Es el gran problema que enfrenta el pecador. Sabemos que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, de acuerdo a Gálatas 6:7. ¿Cómo entonces puede el hombre ser justificado por Dios? Ciertamente no es por guardar la ley, porque ninguno de nosotros puede obedecer completamente la santa ley de Dios. No estoy diciendo que cada persona quebranta toda la ley en la misma proporción. No digo eso. Estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo en que algunas personas están por encima de otras en su bondad moral. Hay muchas personas que no están entregadas a la mentira. Hay otras que son mentirosos crónicos y usted no podría confiar en ellos. Por otro lado, hay personas que dicen la verdad y hay otras que siempre están pensando en robar algo, mientras que otros no roban. Pero no hay ninguna persona que nunca haya mentido y que haya guardado la ley de Dios completamente. Pablo escribió en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora piense por un momento que cuando un hombre deseara subordinarse a la ley de Dios, se encontraría incapaz de hacerlo, de lograrlo. La carne, el estado corrupto del hombre, hace que sea imposible erradicar el pecado. Aun cuando hacemos el bien, nos encontramos con que la maldad está presente con nosotros. La carne no se sujeta a la ley de Dios. Desde que Dios dio las tablas de la ley a Moisés, el fracaso del hombre en obedecerla ha sido universal. Y mi amigo, usted no es diferente del resto de la raza humana. Tampoco es mejor que el resto de nosotros. Somos culpables de violar la ley de Dios, ya sea en un punto o en otro. Y debido al fracaso universal de obedecer la ley, el juicio de Dios viene y la ley se convierte en maldición sobre aquellos que la quebrantan. Ahora, esta enseñanza es muy difícil de recibir por algunos, porque sienten que si uno hace lo mejor que puede, será suficiente para Dios. Pero no es verdad. Gálatas 3:10 declara enfáticamente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por favor, abra su Biblia y subraye ese versículo, Gálatas 3:10. Maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El apóstol Pablo tomó ese versículo de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, y simplemente significa que la ley nunca ofreció una recompensa por guardar parte de ella, pero siempre impuso un castigo por romper cualquier parte de ella. La ley demanda una absoluta perfección. Nunca requirió que alguno hiciera lo mejor que pudiera. Esta es una filosofía de los hombres, no la filosofía de Dios. Dios no piensa de la misma manera que piensa el hombre. Entonces decimos, bueno, si hago lo mejor que puedo, si hago lo mejor que soy capaz de hacer, Dios seguramente me aceptará.
Pero, repito, mi amigo, la ley demanda una absoluta perfección. No es suficiente dar lo mejor de uno mismo. En Gálatas 5:3 Pablo escribió: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Santiago agrega estas palabras: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Ahora, queridos amigos, estas son palabras duras para cualquiera. Hay muchas personas en distintas iglesias que son enseñados a obedecer la ley, y les dicen que Dios le dará una recompensa por hacer lo mejor que puedan. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la ley es una unidad, y cualquiera que viola un punto de la ley es culpable delante de Dios. Vemos que el propósito de la ley nunca fue salvar a personas. Fue dada simplemente para revelar el pecado en nosotros, fue dada para mostrarnos cuán oscuros son nuestros corazones, cuán lejos estamos de Dios, cuán rápido caemos de los estándares de santidad y rectitud que Dios estableció. Bueno, tenemos que poner un punto y seguido en nuestro estudio en esta oportunidad, porque el tiempo se ha terminado. Vamos a continuar en el próximo programa con esta introducción a nuestro estudio de los 10 mandamientos, para luego abocarnos de lleno a enseñar cada uno de los 10 mandamientos. Por favor, escríbanos y ore por Hora de Estudio Bíblico, y también por mí, para que Dios me dé las fuerzas, la sabiduría y la habilidad para presentar la palabra de Dios cada día, cada semana. Si Dios lo permite, estaré de regreso en la misma estación radial y en el mismo horario. Será hasta entonces. Que el Señor les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.